Esta semana veremos el tema sobre el contrato del diezmo. Bienvenidos a su canal Creciendo en Cristo. Hola hermanos, bienvenidos a su canal Creciendo en Cristo. Mi nombre es Joel Rodríguez y aquí estoy para dar el repaso de la lección. Si eres nuevo, por favor suscríbete, y si ya estás aquí, has estado aquí, bienvenido otra vez. Ya estamos en la lección 3 y se titula el contrato del diezmo, así que vamos a hablar sobre el contrato del diezmo. Y para empezar vamos a definir qué es el diezmo. Bueno, según los diccionarios, la palabra diezmo es una décima parte de algo o un 10% de algo. Y básicamente en la Biblia el diezmo es darle a Dios el 10% de tus ganancias, de nuestros ingresos o ganancias. Y según Levíticos 27, versículo 30 y 32, el diezmo es sagrado, algo que le pertenece a Dios y es dedicado a Dios, y no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece a Dios. Así que no puedes hacer lo que tú quieras con ese dinero porque le pertenece a Dios, no a nosotros. Y el diezmo es distinto a las ofrendas que nosotros damos, porque el diezmo es requerido por Dios y las ofrendas son lo que nosotros queremos darle a Dios, que sale de nuestro corazón. Pero el 10%, el diezmo, es requerido por Dios. Y hermanos, Dios solo requiere el 10% de tus ganancias. No te pide el 90%, te pide el 10%. No te pide 80, ni 90, ni 100%, no. Él te pide nada más 10%. Vamos a decir que tú ganas $100. Dios te pide $10 para Él. Entonces, si tú tienes $100, el diezmo de eso sería $10. Y tú te quedas con $90. Dios no te pide, dame 90 y tú te quedas con 10. No, es al revés. Te pide algo muy poco. 10%, hermanos. Y con ese 10% que le damos a Dios, Él lo usa para su honra y gloria. Y muchos dicen que el diezmo, no, eso fue algo antes, eso fue un pacto con los israelitas que sucedió en el monte Sinaí. Eso nada más es la ley ceremonial o es la ley de los judíos, pero no es para nosotros. Bueno, la primera vez que se menciona el diezmo es en Génesis 14, no en Éxodo 20, en el monte Sinaí, no. La primera mención del diezmo se encuentra en Génesis 14, versículo 18, que dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y hermanos, Abraham no era judío, no, sino Judá no nació hasta años después, no. Abraham no era judío, hermanos, ni israelita, no era ni israelita. Y él ya diezmaba, él dio el diezmo. Y otro ejemplo se encuentra en la historia de Jacob, cuando Jacob huía de su hermano Esaú, que se encuentra en Génesis 28, versículo 21, y dice: Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Así que Jacob le está prometiendo esto a Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así que todo cristiano debe diezmar. El diezmo ya era algo antes que el monte Sinaí, antes que la ley ceremonial. No,
el diezmo ya existía y ya se le daba a Dios. Ahora la pregunta es, si antes se daba en el santuario, pero ahora, ¿a quién debemos diezmar? Obviamente tenemos que diezmar a Dios, pero ¿a qué iglesia o a qué ministerio? Bueno, la pregunta se encuentra en Malaquías 3:10, que dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que el diezmo antes se daba en el santuario para los levitas y también para el sostén del ministerio, digamos. Y luego, de manera más permanente, el diezmo se daba en el templo de Dios, que era, digamos, el santuario, pero ya el templo era un edificio permanente. En el opuesto, el santuario era, digamos, una carpa, digamos, que era portátil, se podía llevar a cualquier parte. Pero el templo ya era un edificio y los diezmos se daban en el templo de Dios. Ahora dice esto la lección, saqué este párrafo de la lección, dice: en el relato bíblico aprendemos que 3 veces al año, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Dios debía viajar a Jerusalén para llevar personalmente sus diezmos y ofrendas y para alabar y adorar a Dios. Después, los levitas distribuían el diezmo entre sus hermanos por toda la tierra de Israel. Así que el diezmo era para el sostén de la obra de Dios, pero también iba para el sostén de los levitas, porque los levitas no recibieron tierras grandes como las otras tribus, sino su herencia era estar en la obra de Dios. Números 18:21 dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que el diezmo era para los levitas y también para la obra de el santuario, del templo. Y podemos ver en 1 Corintios 9:13, ahora a quién se le da el diezmo. Pues mira lo que dice 1 Corintios 9:13, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Por eso el diezmo se da a la iglesia adventista. Como adventistas le damos el diezmo a la iglesia adventista por tal razón, que es para el crecimiento de la obra, pero también es para los que hacen la obra, los que se dedican completamente a tal obra, como los pastores que se dedican full time, que se dedican 24/7 a esa obra. Se les es dado a ellos para que puedan sostenerse financieramente, pero también es para el crecimiento de la obra. Nuestros diezmos ayudan para el crecimiento de la obra. Y también, hermanos, no nada más se tiene que dar a la iglesia adventista, pero también se puede dar a cualquier ministerio que está haciendo la obra de Dios, que verdaderamente está haciendo la obra de Dios. Porque yo, hermanos, yo diezmo a la iglesia adventista, siempre. Yo le doy diezmo a la iglesia adventista. Pero también, yo también mando diezmos a ciertos ministerios que yo he visto que trabajan, que verdaderamente trabajan. Yo doy el diezmo a ellos. Y también hay ciertos ministerios que yo doy diezmo que no son adventistas, pero están haciendo la obra de Dios. Por ejemplo, yo he diezmado a tal ministerio que no es adventista, pero lo que ellos hacen es que cualquier dinero que tú les das, ellos lo usan para repartir Biblias a
partes pobres, a países pobres que la gente no puede obtener una Biblia por la razón que son muy pobres. Y yo doy diezmo a ese lugar porque ellos están haciendo algo muy bendecido, algo muy bueno, algo que Dios quiere que sea hecho, es dar el evangelio, dar la Biblia a los que no pueden tener Biblia. Así por eso yo diezmo a tal ministerio, le doy un parte de mi diezmo a tales ministerios. Así que se diezma a los que están haciendo la obra completamente para el crecimiento de la obra. Ahora, una pregunta que se tiene que responder es: ¿se diezma el ingreso bruto o el ingreso neto? Es una pregunta muy controversial, y básicamente la cuestión de si diezmar sobre el ingreso o bruto o ingreso neto implica básicamente si devolvemos el diezmo sobre nuestros ingresos antes o después de que se deduzcan esos impuestos. Por ejemplo, la pregunta es, ok, si yo gano 1,200 al mes antes de que me deduzcan los impuestos, si yo, eso sería mi ingreso bruto, 1,200 antes de los impuestos. Pero si yo gano, con eso ya después de que me quitan los taxis, gano 1,000, ¿qué tengo que diezmar? ¿Los 1,200 o el 1,000 que yo recibo? Porque acuérdense, digamos que tengo 1,200, esos $200, digamos, el gobierno nos los quita, esos $200, y nada más nos quedamos con 1,000. Ahora la pregunta es, ok, yo gané 1,200, así que tengo que dar a Dios 1,200 o nada más 1,000 con lo que me quedé después de los impuestos. Y nosotros, hermanos, calculamos nuestros diezmos sobre nuestro ingreso, ya sea por nuestro salario o por nuestro rendimiento, si tienen un negocio, un propio negocio. Y según la lección, dice: los estudios de los hábitos de dar de los miembros revelan que la mayoría de los adventistas del séptimo día diezman sobre el ingreso bruto, es decir, antes de deducir los impuestos. Según la escuela sabática, dice que la mayoría de los adventistas, ellos dan el diezmo antes de los taxis. Entonces, si tú ganas 1,200 antes de los taxis, ellos dan el diezmo de 1,200 en vez de los $1,000 que ya obtienes tú después de los taxis. Pero yo dijera que esto es un punto de conciencia, y dice esta cita: la conclusión sobre bruto o neto es que depende de cada uno de nosotros decidirlo. La iglesia no ordena lo que debemos hacer, y con razón. Al final, cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión, y hagamos lo que hagamos, no debemos juzgar a quienes lo hacen de manera diferente. Cada uno de nosotros individualmente tiene que responder ante Dios, y solo ante Dios, por sus decisiones. Cada uno ha de ser su propio asesor, y se le deja dar según se propone en su corazón. Así que eso es un punto de conciencia. Si tú sientes, no, tengo que diezmar en mi ingreso bruto, entonces diezme su ingreso bruto. Pero si usted está convencido que no, el ingreso neto es lo que debería ser, entonces diezme su ingreso neto. Así que, y no debemos condenar uno al otro. Oh, no, ese hermano diezma su ingreso neto porque es bien codo. No, hermanos, no tenemos que estar haciendo esas cosas. Tenemos que hacer según nuestra conciencia. Así que ya aprendimos que el diezmo es el 10% de nuestros ingresos. También que debemos dar ese dinero a la causa del crecimiento de la obra y para ayudar a los que se dedican a esto completamente. También aprendimos que tenemos que honrar a Dios con la primera parte de nuestros ingresos. Hermanos, administrar para el Señor es un
privilegio, porque Dios nos está encargando algo a nosotros pecadores. Y es una responsabilidad también. Debemos ser fieles en nuestros diezmos, hermanos, por la razón que el diezmo le pertenece a Dios, no a ti. Así que Dios nada más te pide 10%. Hermanos, no nos pide 90% y aún muchos se quejan. ¿Por qué tengo que dar 10%? ¿Por qué no 5%? Hermanos, es 10%. Y diezmar es algo que tenemos que hacer por fe, creyendo que Dios es fiel hacia nosotros en Malaquías 3:10, que si tú diezmas, Él te va a bendecir, hermanos. Y te van a bendecir, sí, a lo mejor te bendice físicamente, pero como lo que dije en la lección anterior, debemos diezmar porque amamos a Dios, porque es obedecer a Dios por amor, no porque si diezmo voy a ser bendecido, no, voy a diezmar porque Dios lo requiere y yo amo a Dios. Eso debería ser nuestra razón. ¿Por qué diezmar? No porque, si yo diezmo esto, Dios me va a bendecir. No, eso es un motivo egoísta que ningún cristiano debe tener. Y algunos argumentan que no les gusta cómo se utiliza el dinero de sus diezmos y por lo tanto no diezman o envían su dinero a otra parte. Pero Dios, hermanos, aún requiere el diezmo. Y Él, hermanos, Él está en control completo de su diezmo. Y Él decide cómo se usa. Y como dice la hermana White, que me encanta esta cita. Porque yo también en un tiempo, también no me gustaba decir, bueno, no quiero diezmar por tal razón, porque no me gusta cómo lo están usando. Pero no, cuando leí esta cita, yo fui convencido y desde ahora estoy diezmando. Mira lo que dice la hermana White, dice: el abuso que hace el hombre del donativo no puede desviar la bendición que Dios concede al dador. Amén, hermanos. No importa cómo la gente usa ese diezmo, lo que importa es que tú seas fiel a Dios. Así que seamos fieles en nuestros diezmos, por fe y por obediencia y amor a Dios. Gracias, hermanos, por ver este video. Si les gustó, por favor, suscríbanse, denle un like, comenten y compartan este video para que también otros sepan este conocimiento y sean bendecidos. Muchas gracias por ver este video. Bendiciones y los miro la próxima semana.